Vamos a ver las ecuaciones de segundo grado. Primero tenemos el factor de segundo grado, en azul lo podemos ver, tiene un número y está multiplicando una x de grado 2. Luego el factor de primer grado, que también tiene un número, que en este caso está representado por la letra b, y es de primer grado porque la x no tiene ningún exponente. Y finalmente tenemos el término independiente, que es un número representado por la letra c y que no tiene ninguna incógnita, no lleva x. ¿Vale? Y esta ecuación estará igualada a 0. ¿Cómo se pueden resolver las ecuaciones de segundo grado? Primero tenemos que saber que hay de dos tipos. Hay completas y hay incompletas. ¿En qué consiste cada una? Vamos a verlo. Las completas consisten en ecuaciones que tienen la forma que hemos dicho antes. Ax al cuadrado, tienen el segundo grado, siempre lo tienen que tener, bx y la c. Estas ecuaciones se resuelven mediante una fórmula. Es la fórmula que hemos estado utilizando en clase, que todos ya deberíais saber. X es igual a ¿qué? A menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo esto partido 2 por a. Las incompletas, vamos a ellas. Hay de dos tipos. Las incompletas, donde falta el primer grado, y las incompletas, donde falta el término independiente. Cuando nos falta el primer grado, ¿qué forma tendrán estas ecuaciones? Pues tendrán la x al cuadrado, recordamos que siempre tiene que tener una x al cuadrado porque si no, no sería de segundo grado, más c igual a 0, por tanto nos falta el bx, y donde falta el término independiente, que será ax al cuadrado más bx. Entonces, ¿cómo se resolverían las que tienen la forma ax al cuadrado más c? Pues se resolverían muy similar a las ecuaciones de primer grado. Por un lado tendríamos el ax al cuadrado y entonces el término c lo tendríamos que pasar al otro lado. Si el término c está sumando, pasará al otro lado restando. Si el término c está restando, pasará al otro lado sumando. ¿Vale? Muy importante no confundirse con los signos. Luego tendremos la x al cuadrado. Nuestro objetivo es dejar la x sola. Por tanto, ¿qué nos sobra de una ax al cuadrado? Pues la a. ¿Y la a que está haciendo la x? Multiplicarla. Por tanto, ¿cómo pasará al otro lado? Dividiendo. Y se nos quedaría x al cuadrado es igual a menos c partido a. La x sigue sin estar sola, tiene un cuadrado. ¿Y cuál es el contrario del cuadrado? La raíz cuadrada. Ojo, no os olvidéis del más menos que lleva la raíz. Por tanto, se quedaría x igual a más menos raíz cuadrada de menos c partido a. Y aquí pueden pasar dos cosas. Que el menos c partido a sea positivo o negativo. Cuando es negativo no tiene solución real. Sí se puede hacer, pero no tiene solución real. Y cuando es positiva. ¿Qué pasa cuando es positiva? Pues que tenemos dos soluciones, porque todas las ecuaciones de segundo grado siempre, siempre, siempre tienen que tener dos soluciones. Vamos a ver cuando falta el término independiente qué se tiene que hacer. Como aquí tenemos dos términos con incógnitas, es decir, con x, realizamos el factor común. Se puede hacer tanto de números, la a y la b, como de x. Luego veremos ejemplos. Aquí tenemos, si factorizamos, se quedaría a por x, porque tenemos 2x, por eso es x al cuadrado, más bx. Seleccionamos lo que es común a los dos, en este caso es una x, y la escribimos fuera del paréntesis. Luego dentro del paréntesis dejamos lo que no es común, la a, la x y la b. La primera parte, la x, la igualamos a 0. Entonces tenemos el primer resultado, x es igual a 0. La parte de dentro del paréntesis lo igualamos a 0. Y despejamos otra vez la x. La b la pasamos al otro lado con el signo contrario. Y la a, que está otra vez multiplicando a la x, pasa dividiendo. Y esta, chicos, sería toda la teoría de las ecuaciones de segundo grado. Vamos a ver ejemplos. Bueno, chicos, vamos a ver ejemplos de ecuaciones incompletas donde falta el grado 1. Aquí tenemos el primer ejemplo, x al cuadrado más 1 es igual a 0. El 1 lo pasamos al otro lado y vemos que cambia el signo. Es muy importante el cambio de signo. ¿Qué es lo contrario del cuadrado? La más menos raíz cuadrada. ¿Y qué ocurre? Que dentro de la raíz cuadrada tenemos un signo negativo, por tanto, no tiene solución real. ¿Vale, chicos? Entonces, importante, signos. ¿Y qué es lo contrario de un cuadrado? La raíz cuadrada. En el siguiente ejemplo, 9x al cuadrado más 11 igual a 0. Pasamos el 11 al otro lado, por tanto se quedará con signo negativo. ¿Qué tenemos que hacer para que la x se quede sola? Pasar el 9 dividiendo. Y nos quedará menos 11 partido 9.
Cuando hacemos el contrario del cuadrado, ponemos la raíz cuadrada y volvemos a ver que hay un signo negativo dentro de la raíz cuadrada. Por tanto, no tiene solución real. Que no os mareen los números. Da igual si los números son grandes, son difíciles, hay divisiones o no. Siempre que tengamos un negativo dentro de la raíz cuadrada, no tendrá solución real. El último ejemplo. Este es un poquito más complicado. El 11, que está en negativo, pasa al otro lado en positivo. Y ojo que este menos 4 de aquí, que está multiplicando al x cuadrado, pasa todo al otro lado. Por tanto, lo que se queda dentro de la ecuación es menos 11 partido 4. Por tanto, otra vez, no tiene solución real. Vamos a ver otros ejemplos. En este caso, tenemos menos x al cuadrado más 25 es igual a 0. Por tanto, el 25, ¿cómo lo tenemos que pasar al otro lado? En negativo. ¿Vale? Pero la x al cuadrado está totalmente sola. No. Tiene aquí un negativo. Este negativo se tiene que ir. Por tanto, este menos por este menos se queda más. Y lo que parecía que iba a dar un no tiene solución real, acaba dando más menos raíz de 25, que es más menos 5. Por tanto, la primera x será 5 en positivo y la segunda x será 5 en negativo. Recordad, chicos, que siempre las ecuaciones de segundo grado tienen dos soluciones. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos un menos 36, que ¿cómo pasará al otro lado? Si está en negativo, pasará sumando. ¿Vale? Por tanto, aquí ya no tenemos ningún signo. El 100 está multiplicando la x, pasará al otro lado dividiendo. Y el cuadrado se transforma en un más menos raíz cuadrada. Esto, como hemos visto en clase, chicos, podemos hacer la raíz cuadrada del de arriba y la raíz cuadrada del de abajo, que quedaría tal que así. Entonces, la raíz cuadrada de 36 todos sabemos que es 6, muy bien, y la raíz de 100, 10. Pero recordad que siempre se tiene que simplificar, por tanto no lo dejamos como 6 partido 10, lo dejamos como 3 partido 5 porque dividimos los dos, tanto arriba como abajo, entre 2. Pero como tenemos aún todavía el más menos de la raíz cuadrada, esto significa que tenemos dos soluciones, más 3 partido 5 y menos 3 partido 5. Así que aquí tenéis unos buenos ejemplos de cada uno de las incompletas cuando falta el grado 1. Ahora vamos a ver ejemplos de ecuaciones incompletas donde falta el término independiente. El primer ejemplo, x al cuadrado más 6x igual a 0, vamos a sacar factor común. X al cuadrado, como sabemos, es x por x y lo otro es 6 por x. Redondeamos lo que es igual en las dos partes, que en este caso solamente es la x, y la dejamos fuera del paréntesis. Dentro del paréntesis tenemos x más 6 igual a 0. La primera parte la igualamos a 0, es decir, x igual a 0. Y lo que hay dentro del paréntesis lo igualamos a 0. ¿Esto por qué lo hacíamos? Porque cuando dos cosas se están multiplicando, cualquier cosa por 0 da 0. Entonces, alguno de los dos términos tienen que ser 0. Cuando resolvemos, tenemos que x es igual a 0 y x es igual a menos 6. El siguiente ejemplo, menos 9x al cuadrado menos 3x igual a 0. Aquí lo podemos hacer de dos formas, sin descomponer los números, como estamos viendo, menos 9x por x menos 3 por x es igual a 0, o descomponiendo los números. ¿Qué pasaría si descompusiésemos los números? Que el 9 se convierte en 3 por 3 y el 3 se queda exactamente igual. Por tanto, cuando redondeamos lo que es común a los dos, nos llevamos un 3 también fuera. Entonces quedaría menos 3x fuera del paréntesis y dentro del paréntesis, ¿qué quedaría? 3x más 1, porque cuando hemos redondeado todas las partes de un paréntesis, se nos queda un 1, recordemos, un 1, no un 0. Entonces, si lo hiciésemos de esta forma, habiendo factorizado también los números, nos daría que menos 3x es igual a 0, por tanto la primera x es 0, y la segunda x sería 3x más 1 igual a 0, 3x es igual a menos 1 porque pasa al otro lado, cambiamos el signo, y finalmente x es igual a menos 1 partido 3. Si lo hubiésemos hecho sin factorizar, no hubiese habido ningún tipo de problema. Lo único que hubiese sido un poco más complicado al final. La primera x ya sale que es 0, y luego 9x más 3 igual a 0, pasamos el 3 al otro lado, por tanto se quedaría como menos 3, y el 9 que está multiplicando la x pasaría dividiendo, y se quedaría x igual a menos 3 partido 9. Simplificando, que no se nos olvide simplificar, volvería a dar lo mismo, menos 1 partido 3. Lo podéis hacer con el método que queráis, siempre y cuando lo hagáis bien. Recordad, cuando redondeamos todas las partes no se queda 0, se queda 1, como podéis ver aquí, ¿vale?
Y lo hagáis por el método que lo hagáis, siempre os tiene que dar lo mismo. Ahora vamos a ver ejemplos de ecuaciones de segundo grado completas. Recordamos las de las formulitas. Primero tenemos menos 9x al cuadrado menos 7x menos 7 y coeficiente de segundo grado es menos 9. Recordad coger siempre el signo, el de primer grado sería menos 7 y el término independiente también sería menos 7. Por tanto, vamos a la formulita y cambiamos las letras por números. Por tanto, esto sería menos por menos más, por tanto más 7, más menos raíz cuadrada de menos 7 al cuadrado siempre entre paréntesis, menos 4 por a, que sería menos 9, por c, que sería menos 7. Todo esto dividido 2 por a, que en este caso sería 2 por menos 9. Ojo, cuidado con los signos, ¿vale? Venga, x es igual al más 7 que ya teníamos, más menos. Menos 7 por menos 7, 49 en positivo, porque menos por menos es más, acordaos. Luego, menos 4 por menos 9, menos por menos es más, y 4 por 9, 36. Y nos quedaría por menos 7. Todo esto dividido en menos 18. X será igual a 7 más menos la raíz cuadrada de 49, menos, porque tenemos aquí más por menos, 252. Todo esto dividido entre menos 18. ¿Qué ocurre aquí? Que ahora vamos a hacer la operación. Más menos raíz cuadrada ¿de qué? De menos 203. ¿Y qué hemos dicho siempre? Que si tenemos una raíz cuadrada con un signo negativo, como podéis comprobar aquí tenemos el signo negativo, no tiene solución real. También ocurre lo mismo en las completas. Ocurre lo mismo siempre que tengamos una raíz cuadrada que tenga la parte de dentro, el número de dentro en negativo. Vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo os lo pongo para que tengáis un truco. A algunos ya les ha pasado alguna vez operando en clase y os lo pongo por aquí para que lo tengáis. Cuando tenemos una ecuación, como veis, con números muy grandes, 4, 26, 36, si todos ellos se pueden dividir entre un mismo número, como en este caso entre 2, podemos dividirlo y tener una ecuación mucho más sencilla y empezar a operar con esta ecuación. Por tanto, la a ya no será 4, sino que será 2. La b será menos 13 y la c más 18. Así conseguimos tener números mucho más pequeños y más fáciles a la hora de operar. Por tanto, vamos a ello. X es igual a 13 más menos la raíz cuadrada de 13 menos 13 entre paréntesis siempre al cuadrado menos 4 por 2 por 18. Operando esto tenemos que 13 más menos la raíz cuadrada de ¿qué? De 169 menos 144. Esto quedará 25. Vamos a ello. ¿Tiene raíz cuadrada exacta 25? Sí, 5. Por tanto, tendremos dos soluciones. En este caso no tenemos ningún signo negativo, podemos operar la raíz, nos da un número entero. 13 más 5 partido 4 será una solución, 13 menos 5 partido 4 será la otra solución. 13 más 5 serán 18, 18 partido 4 no se puede dividir, por tanto simplificamos dividiendo entre 2, que nos dará 9 partido 2. 13 menos 5 da 8, 8 partido 4 sí que da un número exacto, por tanto tenemos 2. ¿Cuáles serán los resultados? 9 partido 2 y 2. Ahora vamos a ver otros ejemplos. Primero que nada identificamos cada término, los de segundo grado, como veis están en azul, en rojo los de primer grado y en verde los del término independiente, porque no se pueden operar juntos. Y lo pasamos todo a este lado de la igualdad. X cuadrado dejamos igual, pero pasamos el de segundo grado del otro lado. Como está en positivo, en negativo. Este lo dejamos igual y este pasa al otro lado cambiado de signo. Este pasa al otro lado cambiado de signo y este pasa al otro lado cambiado de signo. Cuando operamos, x menos 4 da menos 3, 3 más 1 da 4 y menos 2 más 9, 7. Volvemos a marcar lo que son los coeficientes de segundo grado, de primer grado y del término independiente y montamos la fórmula de la ecuación de segundo grado. Menos b, por tanto, menos 4 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que será 4 al cuadrado, menos 4 por a, menos 3, por c, 7. Partido 2 por a. Y operamos. 4 al cuadrado es 16, menos 4 por menos 3 es más 12, por 7, todo esto partido menos 6. Por tanto, se nos quedará x es igual a menos 4 más menos la raíz cuadrada de 16 más 84, partido menos 6. Esta raíz cuadrada, como podemos ya ver, dará un número positivo, en este caso es 100, que sí que tiene solución real. Por tanto, la primera x será menos 4
más 10 partido menos 6, esto dará 6 partido menos 6, nos dará menos 1, y la segunda x será menos 4 menos 10, que dará menos 14 partido 6. No se puede dividir uno con el otro, por tanto, simplificaremos dividiendo entre 2. Y esto nos dará 7 partido 3. En positivo, ¿por qué? Porque menos por menos es más. Por tanto, resultados menos 1 y 7 partido 3. Ahora identificamos los términos de segundo grado, que serían este, y los de primer grado, que serían este y este. Como podemos ver, no hay término independiente, así que vamos a pasar todo a un lado. 2x² menos x² menos la x que ya teníamos más 2x igual a 0. Operamos y esto nos quedaría x² más x es igual a 0. Como podemos observar, no hay término independiente. Por tanto, siempre que veamos una operación de este tipo de aquí, no siempre nos va a dar una ecuación de segundo grado completa. En este caso es incompleta. ¿Qué nos faltará? El término independiente. ¿Qué tenemos que hacer? Factor común. Pues vamos a factorizar. Esto será x por x más x igual a 0. ¿Qué tenemos en común? Fácil. Una x, sacamos esta x fuera y dejamos una x. ¿Y qué pasaba cuando lo hayamos sacado todo? Que se nos queda un 1. Siempre un 1, nada de ceros, por favor. X será igual a 0, será nuestro primer resultado, y x será igual a menos 1, que será nuestro siguiente resultado. Y con esto, chicos, os podéis hacer una buena idea de otros ejemplos importantes para resolver ecuaciones de segundo grado.